Dios os bendiga. Bueno, pues nada, saludaros en el nombre del Señor a todos los hermanos que estáis escuchando por medio de este canal que Dios nos ha permitido en este tiempo. Y como solemos decir, como dije ayer en otro canal, es una palabra que debemos de usar para estimularnos y recordar algo. Y esto lo tenemos ya como un eslogan para este tiempo para los cristianos, y es que se han cerrado los locales, pero la iglesia sigue estando viva y presente y sigue adorando y alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Esto quiere decir que, como muchos pensaban o decían, pues se cierran las iglesias, y algunos hermanos rectifiquemos esa palabra, que la iglesia no se puede cerrar, puesto que la Biblia dice que lo que Dios o lo que Cristo abre, no hay nadie que lo cierre, y lo que Cristo levanta, no hay demonio que lo pueda destruir, porque esto es, hermanos míos, el plan del Señor para su iglesia, por lo cual en esta hora cada uno de nosotros debemos de entender en el tiempo que estamos, y como dice la palabra del Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Este es un tiempo que, como os habéis dado cuenta, pues se han cambiado las formas. Se han cambiado las formas por la sencilla razón de que, como podéis ver, hermanos míos, tenemos que hacer los cultos por medio de canales, de sellos y de programas, pero el pueblo se está reuniendo. Hoy mismo, por la noche, en cada punto de España, las iglesias, las zonas se juntan, y hay cientos de sellos en este momento donde se está predicando, se está alabando y se está glorificando el nombre del Señor. Ayer, en el sector de Gerona, que tenemos nosotros aquí uno, hermanos míos, llegó casi hasta 500 personas las que ayer estaban reunidas. Y por eso os lo digo, que damos gracias a Dios, que la iglesia no se ha parado, la iglesia no está cruzada de brazos, la iglesia no ha dejado de adorar ni alabar el nombre del Señor, sino que seguimos dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Deciros que me alegro mucho de poder estar en estos medios y poder compartir una palabra con todos ustedes. Me alegro de que me hayan invitado, y bueno, ya que estamos, pues se ve que algún hermano, sería los dirigentes de este grupo, o el pastor, o los que están llevando, el director del canal, pues hubo una hermana, que lo quiero decir porque sé que estará escuchando, nuestra hermana Tabita. Pues ella me llamó, me mandó un WhatsApp, yo hablé con ella, y entonces pues ella, con permiso de autorización de su pastor, pues ella me dijo, se ha hecho un sello, hay un canal, va a estar toda la parte de Castellón y hermanos de otros sitios, y muy cariñosamente me dijo, yo he pensado que a mí me daría mucha alegría de que fuera usted el que predicase, y yo le dije, claro que sí, se pongan en contacto conmigo, el pastor o los hermanos que llevan, y yo estoy con vosotros el día que queráis. Y bueno, pues aquí estoy. Así que desde aquí a todos los hermanos les mando un beso y un abrazo, y especialmente a nuestra hermana Tabita. Amén. Desde aquí sabes que te quiero con todo mi corazón, mi casa y mi compañera, te queremos mucho, y pues nada, estamos aquí pues porque los hermanos le han parecido bien, pero Dios te ha elegido a ti para ser la diadora, para que hoy esté en el medio de vosotros. Quiero compartir un consejo. Amén. Como sabéis, hermanos, y los que me conocen predicando, saben, hermanos míos, que yo soy una persona que predico con sentimiento, y al mismo tiempo, disculpen un instante, al mismo tiempo de ser una persona con sentimiento, me gusta mucho la colaboración y la participación del pueblo.
a mí no me gusta hacer monólogos donde yo predique solamente, sino que intento de que el pueblo disfrute cuando estamos predicando el mensaje. Quiero decir que soy un predicador que necesito el calor del pueblo. En este momento, pues, tengo el calor vuestro, pero a distancia. No lo siento. Sé que estáis allí y sé que de alguna manera, pues, vosotros en este momento estáis escuchando el mensaje y sé que el Señor, pues, va a bendecir igualmente, pues, como si estuviéramos hermanos en una capilla. Pero claro, yo no tengo calor. Aquí estoy solo en una habitación de 4 paredes y voy a ministraros. Tengo el armario enfrente y una de las televisiones al lado y estoy solo. Y la bombilla aquí arriba. Entonces para mí es un poco complicado, sabiendo vosotros cómo yo soy a la hora de predicar, que me gusta hablar a la gente, mirarla y preguntarle y citar nombres. Aquí estoy solo. Pero bueno, el Espíritu Santo espero que me use para poder en esta hora, pues, hacer lo que el Señor quiere transmitir. He estado meditando que os predicaba y quería un consejo. No os voy a predicar un mensaje largo, porque pienso yo que ahora necesitamos un consejo directo de la parte de Dios para ustedes. Y he estado pensando en qué os predicaba. Le he dicho: Señor, dame una palabra concisa y directa para toda esta gente que está escuchando. Entonces yo quisiera ir a un pasaje de la Biblia donde la Biblia dice que un hombre fue llamado por una visión. El hombre, sin saber dónde iba, se encontró subiendo al monte con ese Dios santo, como ustedes saben. Había una zarza que ardía y que no se consumía, y le llamó la atención eso. Y aquel hombre subió. Cuando llegó a la cumbre de aquel monte, él iba pasando, pero llegó el momento que escuchó la voz de Dios que le habló y le dijo: detente, no pases más, no avances más, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Hermanos míos, ustedes saben la historia. En ese momento Israel estaba pasando algo que la Biblia describe de una manera terrible, lo que allí sucedió. La Biblia dice que a causa de que los hijos de Israel se multiplicaron y a causa de que se llenó de ellos la tierra. Para dar algún dato, porque sé que a ustedes les gusta la palabra y están aquí con mucha ansia de recibir el mensaje, deciros que aquel pueblo que vino, que José trajo a sus hermanos y a su padre, para que antes de que muriese pudiera bendecir a sus 2 hijos, los hijos de José, a Manasés y a Efraín. La Biblia dice que trajo a sus hermanos y a sus cuñadas y a sus sobrinos. Y dice la Biblia que eran 70 y los puso al lado, hermanos míos, de ustedes saben, al lado de Egipto. Se llamaban las tierras de Gosén. Y dice la Biblia eran 70. Dice, y se comenzó a llenar la tierra, comenzaron a multiplicarse y a crecer. Y hermanos míos, la Biblia nos enseña de que ese crecimiento no fue normal. Puesto que la Biblia nos enseña que, dice la palabra, es que hubo, como ustedes saben, 200, más de 2 millones de personas que luego terminaron, hermanos, y nos dice la Biblia que hubo más de 2 millones de personas que estuvieron, hermanos míos, cuando pasaron los 400 años. La Biblia nos enseña que Faraón en ese momento tuvo que hacer un plan para acabar con ese crecimiento. Y el plan fue meterles dolor, meterles aflicción, meterles látigo, meterles angustia. Y el pueblo comenzó a ser afligido. Dice la Biblia que les amargaban la vida, y dice la Biblia, hermanos míos, que de alguna manera ellos, de alguna forma, hermanos míos, les multiplicaban el dolor, les saltaban, le hacían trabajar con trabajos forzados. Sin embargo, dice la palabra del Señor una frase, que aunque ellos eran afligidos y eran golpeados, y aunque ellos de alguna forma, hermanos míos, estaban siendo azotados,
Pero la Biblia dice que contra más los oprimían y los azotaban y los humillaban, más Israel crecía y más Israel se multiplicaba. La palabra es algo que no nos encaja en una vida normal ni natural. Porque, hermanos míos, sinceramente, ante el dolor todo ser humano se humilla. Ante el dolor todo ser humano se doblega. La palabra es que hemos visto hombres valientes, hemos visto mujeres valientes, hemos visto hombres, hermanos míos, que no han temido a nada ni a nadie. Sin embargo, yo he visto a hombres muy valientes, pero a la hora de la operación de un hijo o de la muerte de un ser querido en un cementerio, aquel grande y aquel valiente, aquel que no ha tenido miedo a nadie, ha tenido que arrodillarse y ha tenido que ponerse a llorar. Porque ante el dolor todo el mundo, hermanos míos, se doblega. Sin embargo, hay algo aquí que no cuadra, y es que la Biblia dice: contra más, hermanos, les afligían, contra más les golpeaban, contra más, hermanos míos, les daban trabajos forzados. La Biblia dice: más Israel crecía y más Israel se multiplicaba. Queridos hermanos, esto me llamó la atención. Es que había una fuerza, había algo que a ese pueblo le hacía crecer de una forma que no era natural. Yo necesito 2 minutos de explicaros de algo. Y yo decía, ¿por qué ese pueblo crece de esa forma? ¿Por qué ese pueblo se desarrolla de esa forma? ¿Por qué se multiplica de esa forma? ¿Qué tiene ese pueblo especial? ¿Qué le hace diferente a todos los pueblos? Y Dios me habló de una manera sencilla y me dijo: para que tú sepas el crecimiento de ese pueblo, tienes que retroceder 400 años atrás, cuando Dios habló con un hombre llamado Abraham y le dijo a Abraham: ¿tú puedes contar las estrellas del cielo? Y dijo: no, Señor. ¿Y la arena del mar? Y dijo: tampoco. Y entonces Dios habló, y ahí está el secreto de su crecimiento. Pues escucha, Abraham, yo te bendeciré. Dice la Biblia: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y tu simiente, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hermanos míos, desde allí que se pronunció la palabra en una mujer estéril y un hombre anciano, pero pasaron 405 de años y se convirtió en una descendencia de más de 2 millones de personas. La pregunta es: ¿cómo es posible que crezca de esta forma? ¿Qué tenía ese pueblo que no podían parar su crecimiento? Lo que ese pueblo tenía, Iglesia del Señor, es que tenía 2 cosas que Dios había mandado, dado y dicho por su propia boca, y era: te bendeciré. Lo repito, te bendeciré, te bendeciré. Tenía bendición ese pueblo, pero segundo, le dijo: y haré de ti una gran nación. No solo tenía bendición, sino tenía, hermanos míos, una promesa de Dios. Y yo quiero decir a todos ustedes que me están escuchando, sé que estamos pasando momentos difíciles, sé que ha venido calamidades, sé que han venido azotes, sé que hay gente que en este momento está recluida en su casa, sé que las familias, hermanos, han cerrado sus locales, sé que, hermanos, todo el pueblo, que somos aproximadamente casi 1000 iglesias en España, en este momento están cerradas los locales. Sin embargo, hermanos míos, en este momento de tragedia, de dolor, en este momento, hermanos míos, donde hay azotes y golpes y hay gente que en las casas está diciendo: ¿cómo saldremos de aquí? ¿Qué es lo que sucederá? Yo quiero deciros que ese pueblo seguiría creciendo a pesar del dolor y del sufrimiento, porque ese pueblo tenía 2 cosas importantes que también nosotros las tenemos. La primera es que la Biblia dice que ese pueblo tenía bendición de parte de Dios, y la segunda es que tenía promesa. Y yo quiero deciros que todo pueblo que tenga bendición de Dios y que tenga promesa de Dios, ese pueblo es imparable. Ese pueblo no hay, hermanos, quien lo destruya. Ese pueblo no hay quien lo detenga. Ese pueblo no hay quien lo pare. Ese pueblo va a seguir avanzando,
va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, va a seguir multiplicándose. No hay nada ni nadie que pueda, hermanos, parar, hermanos míos, y detener a la iglesia del Dios vivo, porque tiene bendición y porque tiene, hermanos míos, escuchen esto, promesa. Por favor, permítanme que yo, inspirado y de corazón, con el corazón más sensible para querer transmitiros hoy más que nunca, aunque no estoy en un púlpito, ni estoy frente a 200 o 300 personas, ni estoy sintiendo en este momento el calor de la propia iglesia, ni los rostros, hermanos míos, que se mosean cuando reciben la palabra, ni gente que llora mientras estoy ministrando el mensaje, pero quiero desde aquí decirte que estoy sintiendo, por causa del problema que hay y la tribulación y vuestras angustias, Dios me las ha mostrado y las tengo hoy en mi corazón, y desde ese lugar, desde esas angustias, y desde esos dolores, desde esas penas y desde esas preguntas que os hacéis, Dios me ha dado este mensaje para que os diga: no hay quien pare a la iglesia del Señor, no hay quien detenga al cristiano, no hay quien detenga al verdadero hijo y a la verdadera hija de Dios. Por eso déjame que te diga algo en esta noche. Necesito transmitirte lo que voy a decirte ahora. La iglesia nuestra, nuestra obra, no fue levantada, hermanos míos, no fue levantada por ningún hombre. Esta obra no fue levantada, hermanos míos, por una facultad, ni un seminario, ni, hermanos míos, unos misioneros preparados, ni un orden religioso. Este pueblo y esta obra, la Biblia nos dice que hace unos 50 años o 60 todo lo más, vinieron unos cuantos, unos hombres que habían sido testificados desde Francia, que fueron a trabajar, pero que viniendo, el primer hombre que hizo, hermanos míos, ese culto en una casa en España, fue un hombre que está ya en el cielo, un apóstol, un padre de la obra, llamado, hermanos míos, Jaime. Nuestro hermano Jaime en Balaguer, cuando él vino, que había conocido a Dios, él hizo una reunión en su casa y desde allí, hermanos míos, él levantó las manos en una oración porque no sabía nada, ni era nadie, ni era cristiano, ni bautizado, ni nada. Sin embargo, empezó Dios a manifestarse. Esa fue la primera reunión que se hizo en España. Y a partir de allí, hermanos míos, empezó, hermanos míos, a moverse. Y algún hermano de Francia vino y hermanos míos se interesaron. Pero desde aquí, hermanos, cuando se organizó un poco, unos con 10 días, unos con 20 días, unos recién bautizados, hubieron 20 hombres que fueron lanzados en España. Unos hermanos a Valencia, otros fueron hermanos a Asturias, otros a Galicia, otros por la parte del sur a toda Andalucía, otros fueron por el norte, otros vinieron a Cataluña y Aragón, otros fueron a Castilla y al centro de Madrid. Y desde allí, hermanos míos, hermanos, la iglesia empezó a crecer de una manera terrible y poderosa. En aquel tiempo, esos 20 hombres, por eso digo que esta obra no ha nacido, hermanos, del intelecto, ni ha nacido, hermanos míos, de un conocimiento pleno, ni ha nacido, hermanos, de un seminario, ni ha nacido, hermanos, de un poder económico, ni un poder religioso. Esta iglesia no tenía nada, aparte de 3 o 4 hombres que tenían un poquito de luz y que estudiaban un poco. Los 15 o 16 hombres restantes eran casi hombres, casi analfabetos, que casi no sabían leer ni escribir. Pero, hermanos míos, ¿qué sucedió en esos momentos? Aquellos 20 hombres, a donde iban hablando del Señor, sucedían cosas terribles. Hermanos, había señales poderosas. La gente, hermanos míos, recibía al Señor. La gente, hermanos míos, dejaba sus ídolos, dejaba, hermanos, sus costumbres, dejaba sus falsos dioses, se entregaba a Cristo. A la gente adicta a la borrachera y la dejaban. Otros, hermanos míos, con armas, también los dejaban. Otros, gente violenta, también cambiaban. Gente, hermanos míos, que maltrataba y gente, hermanos, que hacía cosas extrañas. Pero sin embargo aquello era dejado, porque había algo, y en la boca de esos 20 hombres había bendición y había promesa. Dios había cogido ese puñado de 20 hombres y los había lanzado, sin nada más que él. Esos hombres no tenían economía, no tenían, hermanos, seminario, no tenían doctrina, no tenían estudios bíblicos, no sabían nada, hermanos míos, de escatología, ni de teología, ni tampoco, hermanos míos, de estudios profundos, ni tampoco de hermenéutica, ni de homilética, ni nada por el estilo. Esos hombres solamente tenían ese Dios que les respaldaba, y ese Dios es el que estuvo abriéndoles paso. No era fácil. Hoy en día, hermanos míos, cuando nosotros vamos de visita, yo soy uno que a veces me llamáis, lo sabéis, yo voy a sitios y me ponen en hoteles y me llevan a restaurantes y, hermanos, me llevan a tomar un café y me llevan luego, hermanos, a merendar y me llevan a pasear por los lugares.
Cuando entro en las iglesias es como si entrara un ángel o un príncipe, porque la gente te mira con admiración. En aquel tiempo aquellos ancianos y aquellos padres no empezaron así. Empezaron, hermanos míos, ¿sabéis cómo? Empezaron, hermanos míos, siendo rechazados por su propio pueblo. Muchos de ellos maltratados, incluso golpeados. A cuantos de ellos se les maldijeron y a cuantos muchos se les amenazaron. Incluso se les llegaron, hermanos míos, a encerrar en calabozos porque estaba la Iglesia Católica detrás, estaba la propia Guardia Civil y estaba el propio rechazo de su pueblo. Nada tenían a favor. Solamente tenían a Dios, y este era suficiente para que no hubiese nadie que les pudiera hacer frente. Dios, aquellos 20 hombres, les había encomendado una misión, y la misión es como las que encomendó el Señor a aquellos 12, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos míos, han pasado 60 años o 50, tenemos una obra preciosa que se llama Iglesia Evangélica Filadelfia. Esta obra, hermanos míos, está llena de adoradores, llena de cantores, llena de predicadores, llenas de siervos de Dios. Y esta obra, hermanos míos, como lo ha levantado Dios, no va a haber ningún demonio que la pueda, hermanos, detener. Dios está a tu lado, Dios está contigo. Por eso, hermanos, aunque esos querían meterle dolor, pero el dolor no pudo pararlos ni detenerlos. Yo quiero desde aquí deciros que yo tengo una frase que utilizo muchas veces cuando explico esta verdad. Os he dicho que el dolor hunde a todo ser humano, pero hay una fuerza especial en la Iglesia que a veces decimos no voy a poder, a veces decimos no voy a llegar, a veces decimos de esta no voy a salir. No ves salida por ninguna parte, pero señores, hay algo que Dios ha dejado. Y lo que Dios ha dejado es algo que es especial. Yo digo ante esta situación que el mundo ante el dolor se hunde, pero la Iglesia ante el dolor sale adelante. El mundo ante el dolor se doblega, pero la Iglesia ante el dolor, hermanos míos, sigue andando y avanzando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no se pasa igual el dolor con Dios que sin Dios. Porque el mundo se hunde. Y escuchen esto, por favor, porque el mundo no tiene en los momentos trágicos y difíciles lugar donde recurrir. El mundo no tiene una mano que le acaricie en los momentos de dificultades. El mundo no tiene, hermanos míos, unas rodillas donde recostar su cabeza, ni un hombro donde descansar, ni una mano que le acaricie en los momentos difíciles. Pero la Iglesia en los momentos difíciles tenemos, hermanos míos, a un Cristo que nos ha dicho que cuando estéis cansados y cargados y trabajados, cuando estéis angustiados y doloridos, venid a mí, que yo os voy a hacer descansar. Señores, ¿cuántos de aquí no han tirado a veces la toalla? ¿Cuántos de aquí no se han visto como se vio Jesús en el propio Getsemaní, mirando a su Padre y con esa aflicción y dolor, lleno de angustia, le decía: Padre mío, si es posible, pásalo de mí, pasa la copa tan amarga? ¿Cuántos de aquí no son aquellos Josés incomprendidos en la cárcel, que fueron, hermanos míos, acusados de un pecado que él nunca había hecho? ¿Cuántos de aquí no son el Moisés que tiene que dejar y desertar al desierto? Porque, hermanos míos, ha querido salvar, hermanos míos, a un hebreo y ha matado a un egipcio, y de ahí, hermanos, él tiene que irse porque la justicia de Egipto le persigue. ¿Cuántos de aquí no son como aquel Jeremías metidos en la cárcel? O como aquel Sadrach, Mesach y Abednego que no quiere doblegarse ante la estatua del rey. O como aquel Daniel que no quiere, hermanos míos, dejar de adorar a su Dios en los momentos difíciles, porque hay un edicto, hermanos míos, que no puedes adorar a Dios ni a rey ninguno. Creo que todos hemos pasado dificultades y hemos pasado momentos difíciles, pero hay algo que quiero decirte: tú tienes unas rodillas donde acostar tu cabeza, tienes un hombro donde cobijarte, tú tienes una mano que va a enjugar las lágrimas de tus ojos.
Tú tienes un pastor que en los momentos difíciles Él te acaricia y tu copa la llena de aceite y tu copa rebosa. Decía David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Iglesia del Dios vivo, no hay quien pueda contigo, pero no es porque tú seas especial. No te enfades conmigo por lo que digo. No es porque tú seas una excelencia, no es porque tú seas mejor que los demás, no es porque tú seas un humano distinto a los demás, no es porque tú tengas un brillo distinto a los demás. No te olvides nunca que tú sigues siendo un pecador, un perdido, tú sigues siendo un esclavo, tú sigues siendo una persona que en un tiempo estabas destinado al infierno, y tu Señor y tu dueño y tu amo se llamaban diablo, Satanás, que Dios lo reprenda. Pero un día Él tuvo misericordia de todos nosotros y Él nos llamó por su pura gracia, y cuando nos trajo Él hizo su obra completa. Nada hemos hecho nosotros, solamente hemos hecho algo, es dar un paso, abrir el corazón y decir: acepto, te acepto en mi corazón, rescátame del pozo, rescátame de la cárcel, rescátame de la condenación, líbrame del infierno, líbrame de mi estado pecaminoso. Yo no quiero ser lo que era, quiero cambiar y vivir para ti, agradarte y adorarte. Por eso, hermanos míos, el dolor no puede con la iglesia. Tenemos el espíritu del vencedor dentro de cada uno de nosotros. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. No hay quien pueda contigo, no hay quien te detenga, pero no porque tú seas especial, nunca te olvides. Es porque dentro tienes a alguien que es especial. No vale el vaso, sino vale el tesoro que es dentro del vaso. Gloria a Dios. El Señor, hermanos míos, dijo a aquel siervo llamado Moisés. 4 detalles, por favor. Le dijo: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Amén. Amén, amén, amén. Lo repito, he visto la aflicción de mi pueblo. Le dice: he oído su clamor y he descendido para librarlos. Hermanos, yo quiero desde aquí deciros que la Biblia dice que el pueblo de Israel clamó. Y cuando clamó, se activó algo en Dios. Por favor, escuchen esto. Cuando el pueblo clamó, se activó algo en Dios. Quizás ese pueblo, 400 años en Egipto, se habían muerto los pilares de la espiritualidad, los pilares, hermanos míos, del reflejo de Dios. Había muerto un José, había muerto un Jacob, se habían quedado los hijos de Jacob. Y allí, hermanos míos, la influencia de Egipto empezó a quitarles aquella dependencia y aquel trato y aquella experiencia que tenían ese Abraham, ese Isaac, ese Jacob, con ese Dios santo y verdadero. Y pasaron los años, llegaron el momento que esos hombres, ese pueblo se convirtió en un pueblo que estaba salpicado por las costumbres de Egipto, como ustedes lo saben, que cuando salió reflejado en el corazón de cada uno, porque todos, por cualquier cosa, querían volverse atrás. Estaban rodeados de cientos de dioses, se practicaba el politeísmo y tenían cientos de dioses. Y hermanos míos, ustedes saben lo que allí sucedió. Pero sin embargo Dios le dijo: diles, porque hay algo que me llama la atención. En el momento difícil, el pueblo comenzó a clamar. Lo que no había hecho durante todo el tiempo, empezó a hacerlo en el momento de la aflicción y del dolor. Yo pienso, hermanos, que muchas bocas de nuestro pueblo han estado cerradas. Yo pienso que muchos hijos de Dios, muchos siervos de Dios, muchos coros, muchos creyentes, muchas siervas del Señor han estado durante años con sus bocas cerradas, que han ido a su culto, que han vivido en su culto, pero que más que vivir el Evangelio, han vivido quizás una religión. A lo mejor han tenido un Dios, hermanos míos, que con los antepasados o los padres o los predicadores de antaño, con los ancianos de nuestro pueblo, Dios trataba y hacía milagros, pero que en este tiempo, hermanos,
más que un Dios real, un Dios personal, un Dios de experiencia. Parece ser como que es un Dios de historia y es un Dios que quedó en el pasado tratando con nuestros padres. Pero en la aflicción, el dolor hizo que el pueblo comenzara a clamar. En estos momentos, señores, tengo que daros noticias a ustedes y vamos a ir pasando esta noticia, hermanos, de un lugar a otro. Ayer, hermanos míos, hubo matrimonios que decían: estábamos apartados. Sin embargo, por medio de los coros, por medio del culto, por medio del mensaje del hermano Pichi que ha traído, deciros, le decía al moderador, diles a los hermanos que hemos vuelto y hemos regresado. Quiero deciros desde aquí que creo que la aflicción en este tipo va a unir al pueblo. La aflicción, hermanos míos, lo que va a hacer va a clamar el pueblo. El pueblo, después de mucho tiempo, va a abrir la boca para empezar a adorar y a glorificar a Dios, pero no desde un punto de religioso. Ahora entraremos en el detalle. No vamos, hermanos, a pedir a Dios desde un punto litúrgico, ni tampoco de memoria, ni tampoco, hermanos míos, para mostrar nuestras facultades, ni nuestro vocabulario bonito en el medio de un pueblo. Creo que ha llegado el tiempo donde el pueblo va a clamar. Y cuando el pueblo clamó, dice la Biblia, despertó en Dios dos cosas. Una fue la memoria de Dios y la otra era la promesa de Dios. La Biblia dice, hermanos míos, se acordó Jehová de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Lo repito, se acordó. Señores, ese recuerdo estaba en la memoria de Dios, hermanos míos, en el subconsciente de Dios. Estaba allí durante 400 años. Él le había dado la palabra a su siervo Abraham y le había dicho: estarán 400 años cautivos y esclavos, pero después de 400 años yo enviaré un libertador que los libertará con mano fuerte y mano poderosa. Hermanos míos, la Biblia dice, y Dios cumplió su palabra, porque se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice, he defendido para librarlos, porque me he acordado de la palabra y la promesa que le di a mi siervo Abraham, a mi siervo Isaac y a mi siervo Jacob. Hermanos míos, Dios es un Dios que recuerda las promesas de una forma rápida. Dios es un Dios que para bendecirte y para cumplir su palabra, Él, hermanos míos, cumple sus promesas contigo y conmigo. Él las cumple. Él tiene una memoria, hermanos míos, gigantesca para acordarse de las promesas que te ha dado y las promesas, hermanos míos, que te ha dicho. Sin embargo, quiero desde aquí mandaros una palabra. Hay algo que en la mente de Dios, esto aunque parezca que ustedes van ahora a asustarse, pero es así. Según la Biblia hay una parte en la mente de Dios infinita, que Dios tiene una parte como si fuera, hermanos, borrada, como si nosotros entendiéramos que fuera como amnesia, como que hay algo que Él no recuerda. Y tú dirás, Pichi, ¿cómo puede ser? Si para las promesas, aunque pasen 400 años, 700 años, 1000 años, Dios las ha cumplido. Las promesas sí, y sus pactos también, y también sus bendiciones, y sobre todo sus profecías, y también sus palabras, aunque hayan pasado 100 años o 1000 años, pero Dios las recuerda y las cumple, porque en Él sus promesas son el sí y el amén. Pero señores, hay una parte en la memoria de Dios que la Biblia dice, yo cogeré tus pecados, los arrojaré al fondo del mar, atiendan ahora, y jamás me acordaré de ellos. Hay una parte en Dios que no puede recordar los pecados que un día tú hiciste cuando Él te los ha perdonado. Cuando uno viene a Dios y Él perdona, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No importa lo que hayas sido en tu vida anterior, no importa lo que hayas sido y lo que hayas hecho, no importa el pecado que te persiga y no importa lo malo que haya sido y la mala que haya sido. Yo lo sé, como todos que estamos escuchando.
unos en un grado y otros en otro, pero cuando uno viene a Cristo y recibe su sangre, y la sangre de Cristo le limpia, y la sangre de Cristo le justifica, y la sangre de Cristo le emblanquece, en ese momento pasa a ser una nueva criatura. Quiere decir, las cosas viejas pasaron las cadenas, el pecado, pasaron las acusaciones, pasó, hermanos míos, perdonen la sociedad, pasaron la bajeza, pasaron, hermanos míos, las cadenas, pasó la vieja criatura y ahora es todo hecho nuevo, una nueva criatura para servir, bendecir, adorar el nombre de nuestro Dios. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he decidido para librarlos. Hermanos míos, reciban esto, por favor. Ustedes no tienen un ídolo. Yo sé que estamos todos preocupados. Sé que estamos todos mirando hacia alrededor. Si estamos recluidos y confinados dentro de unas casas, aburridos, desesperados, muchos de nosotros ya como que nos falta el aire dentro de las propias casas. Pero por favor, yo quiero que en esta noche levanten ustedes cabeza hacia arriba. Ustedes no tienen un Dios cualquiera, ni tienen un ídolo que el mundo tiene. No tienen un pedazo de metal, no tienen una religión, no tienen, hermanos míos, un hombre, un Dios creado por un hombre, ni tampoco, hermanos, una imagen, ni tampoco, hermanos míos, una idea. Ustedes tienen al Creador del cielo y de la tierra. Este ha dicho: yo he visto su dolor, yo he escuchado su aflicción, yo he escuchado su clamor. Hermanos míos, tenemos un Dios que tiene sentidos. Tenemos un Dios que tiene sentidos y los tiene activos. Por eso está escrito en el libro de los Salmos: los ídolos y los dioses de este mundo tienen ojos pero no ven, y tienen manos pero no palpan, y tienen boca pero no hablan, y tienen oídos pero no oyen, y tienen pies pero no caminan. Estos, señores, son los dioses del mundo y los dioses hechos por las manos de los hombres. Sin embargo, nuestro Dios, hermanos, está escrito en la palabra: Él está en los cielos, y Él ha creado los cielos, la tierra, los confines del universo, y Él ha creado los ángeles, los hombres, las montañas, los océanos. Todo ha sido creado por Él. Por un suspiro de su boca han salido todas las maravillas que hoy en día vemos. Te digo algo, tú no tienes un Dios cualquiera, tienes el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios que es justo, el Dios que es creador, que es soberano, que está escrito: Él es tu escudo, Él es tu castillo, Él es tu fuerza, Él es tu sombra a la mano derecha, Él es tu restaurador, Él es tu pastor, Él es tu abogado, Él es el que te ayuda en los momentos difíciles. Él es tu Dios, el Dios todopoderoso, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de patriarcas, de profetas, el Dios de Israel, el Dios de apóstoles, de mártires y el Dios, hermanos, de la iglesia. Ese es tu Dios en el siglo XXI. Escúchame esta palabra: Él es tu Dios. Esto quiere decir que por encima del dolor, por encima de las aflicciones, por encima de terremotos, de tsunamis, por encima, hermanos míos, de momentos difíciles, momentos trágicos como lo que estamos viviendo, de la desolación y de este, hermanos míos, momento difícil con este virus que ha salido y esta pandemia que está, hermanos míos, inundando el mundo. El mundo está temblando y nosotros estamos preocupados. No somos, hermanos, personas locas ni son personas fanáticas. Estamos preocupados porque tenemos familia y tenemos hijos. Pero una cosa te digo: por encima de todo está nuestro Dios. Por encima de todo está nuestro Dios. Por encima de todo está tu Dios. Él puede hacer lo que Él quiera y en un instante Él puede cambiar todo, porque Él quita reyes y pone reyes. Él puede levantarse en el medio, hermanos, de la sociedad, y Él puede levantar su mano y parar el viento y parar el mar, y Él puede, hermanos míos, hacer gloria con los animales, hacer, hermanos míos, poderosos milagros dentro de la naturaleza, y desde la partícula más pequeña hasta la más grande que existe en el universo, sea cédula, sea átomo, sea núcleo, sea hueso, sea, hermanos, nervios, sea, hermanos, vegetación, sea animal, sea mineral, de todo cuanto existe, Dios tiene el control y Él es el Dios de todo. Por lo cual, tengan paz. En estos momentos, más que nunca, únanse, y en estos momentos abracen a Dios, y en estos momentos glorifiquen su nombre. Y es momento para que las personas que andaban de cualquier forma, para
para las personas que estaban andando de cualquier manera, por medio de lo que está pasando, den la media vuelta, se arrepientan de corazón y se vuelven a su Dios. Dios hoy quiere empezar de nuevo con cada uno de nosotros. Quiere darnos una nueva oportunidad. Él lo ha intentado por los medios que ha podido. A veces el pueblo no ha respondido, pero este momento va a ser un momento donde el pueblo va a responder y el pueblo va a clamar. Te ha dado Dios, iglesia, algo. Y lo que te ha dado Dios se llama el poder del clamor. Así que escúchame, te lo digo desde aquí. Aunque José fue metido en una cárcel, aunque Sadrach, Mesach y Abednego fue metido en un horno de fuego, aunque Daniel fue metido en un foso de leones, aunque Pablo y Silas fue metido, hermanos míos, en una cárcel de más adentro, atado de pies y manos, aunque Jeremías fue metido en una cisterna, pero jamás Dios permitió que ninguno de sus siervos tuviese la boca cerrada. El enemigo les pudo rodear de fuego, de leones, de cárceles, de cadenas, de prisiones, de mazmorras oscuras y de guardas en la puerta. Pero jamás, hermanos míos, jamás permitió que les cerrara la boca. Dios les dejó la boca abierta, porque hay un poder en el clamor. Santo es Dios. La Biblia nos enseña y dice: clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé, dice Dios. Dice la Biblia: el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Por lo cual, señores, hoy tengo que daros una palabra, recíbanla. Un clamor verdadero hizo, hermanos míos, que el mar rojo se abriera en dos. Un clamor de verdad hizo que las grandes murallas de Jericó cayesen en tierra. Un clamor verdadero hizo que durante 3 años y medio no lloviese y con otro clamor se abriese el cielo y viniese una gran tormenta. Un clamor verdadero hizo que Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos míos, no fueran tocados por el fuego, ni tampoco, hermanos, en ese foso fuese devorado Daniel por aquellos leones. Un clamor verdadero hizo que aquel leproso fuera sanado, que aquel ciego llamado Bartimeo recibiera la vista. Un clamor verdadero hizo que la hija de la cananea Sirofenicia recibiera su milagro y su hija fuera liberada del demonio. Un clamor verdadero hizo que el malhechor pecador en la cruz, cuando pegó el grito y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo vuelvo a repetir: el poder del clamor, el arma más potente y más fuerte que Dios ha dejado a su iglesia y a su pueblo, se llama, señores, el poder del clamor. Por eso yo decía, lo que ahora estamos haciendo el pueblo, lo que estamos haciendo ahora, no estamos orando, ni estamos tampoco alabando, ni estamos tampoco rezando, ni estamos tampoco, hermanos míos, haciendo unos cultos o unas reuniones religiosas, litúrgicas, de ceremoniales. Ahora, desde el dolor y desde la aflicción y desde la persecución y desde la prueba, aquí ya no hay petición, ni hay oración, ni hay rezos, aquí hay clamor. El clamor no nace de la boca, ni nace tampoco de la mente. El clamor nace de las entrañas. El clamor es socorro. El clamor es: Señor, ayúdanos. El clamor es: no puedo. El clamor es: me hundo. El clamor es: se muere mi hijo. El clamor es: Señor, pon tu mano. El clamor es: si tú no pones tu mano, no hay solución para esto. Eso se llama el clamor. Y ahora el pueblo no está pidiendo ni está orando simplemente. El pueblo ahora en España está clamando a su Dios para que Dios intervenga. Por eso en esta noche, desde aquí termino con estas palabras: clama en los momentos difíciles, clama en los momentos desesperados, clama en los momentos
momentos donde las cosas no te van bien. Acuérdate que detrás de las nubes está el sol aunque no lo veas. Acuérdate que por las noches, aunque sean feas y la noche sea oscura, pero hay cosas que ves por la noche que por el día no las puedes ver. Las estrellas solamente se pueden ver de noche. Y hay veces que en las pruebas, en las dificultades, cuando tú miras en la negrura de aquel firmamento, pero allá al fondo ves aquel cielo estrellado. Señores, detrás de todo esto, Dios va a traer cosas benditas y cosas buenas para este pueblo. Así que levanten su rostro hacia arriba. Porque si ustedes se miran como yo, nos hundimos. Pero vamos a mirar a nuestro Dios, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande, a ese Dios excelso y a ese Dios terrible. Que Dios os bendiga mucho. Miren, he estado como 40 y pico minutos. Yo quería traerlo, sabe Dios, 15 o 20 minutos. Pero desde que he empezado hasta este momento, no he parado de daros este consejo y este mensaje y esta palabra que creo que ha venido de Dios para todos ustedes. Así que adoren a Dios, por favor. Sé que habrá gente que a lo mejor ha dicho qué bonito mensaje, qué bonita palabra, cómo ha podido el hermano Pichi predicar ahí 40 como los demás, que predicamos, bueno, nos apañamos como sea. Pero yo sé que hay gente que hoy se le ha conmovido el corazón. Sé que hoy en esta noche ha dado Dios oportunidades. Sé que hay gente esta noche que va a volver a Dios. Sé que hay gente que hoy le va a pedir perdón a Dios. Sé que hay gente hoy que se va a reconciliar con Dios y que hoy, esta noche, va a empezar de nuevo. Y para los creyentes ha sido un mensaje de vitamina, de estímulo, mostrándote ese Dios grande que tenemos. Que Dios os bendiga y gracias a Dios por estos momentos de bendición que Dios nos ha dado. Seáis bendecidos, hermanos, en el nombre del Señor.